Vamos a continuar. Retomamos nuestra charla con el tema del libro fiscal, la cual va a ser ofrecida por el doctor Camilo Torres Romero, director general, socio fundador de nuestra firma y director de impuestos. Él es administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, abogado y contador público de la Fundación Universitaria San Martín. Tiene una maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Entonces le damos paso al doctor Camilo Torres para continuar con nuestra charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo voy a estarme moviendo, espero no dormirlos. Y otra meta que me he impuesto es reducir el tiempo de 15 a 20 minutos. Entonces, sí, porque estamos colgados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a hacer un esquema más o menos dividido en 4 sesiones. Hay una parte que se refiere a los efectos tributarios que pueda tener la contabilidad. Ese es un tema que se ha mirado, se ha estudiado y hoy día todavía no está claro. Y cada vez más hay que precisar cosas vía concepto, vía decreto reglamentario, porque se generan dudas. Y las dudas que más se generaron fue cuando se expidió la ley 1314. Entonces, eso lo voy a hacer muy rápidamente y de ahí espero llegar a concluir que los efectos tributarios que tienen las normas contables son subsidiarios, son realmente reglamentarios, no son principales. Y esos efectos pues se ¿llenan qué? Los vacíos normativos que tenga la legislación tributaria en materia contable, esos se llenan con eso. Es decir, esa es la conclusión, pero me toca anticiparme a la conclusión, ¿correcto? Entonces, Karen me va a ayudar y yo voy a tener mi soplete acá también, de la forma como esto se va a presentar. Entonces, yo les quiero contar, digamos, la transparencia presenta en forma cronológica el desarrollo que ha tenido últimamente la legislación tributaria y la legislación contable hasta llegar, pero enfocado esto a qué, enfocado al libro tributario, y el libro tributario, las precisiones del libro tributario las vamos a ver en el decreto 2548 del año pasado, de diciembre 14, y en el concepto DIAN que se menciona en la transparencia. A eso vamos a llegar. Una vez que lleguemos a eso, vamos a decir muy rápidamente qué es cada cosa, o sea, cómo se registran las diferencias. Después de que lleguemos a registrar las diferencias y que cada uno reflexione sobre qué alternativa tomaría, miraremos una parte importante que son los ejemplos de esas diferencias que se van a presentar. Esos ejemplos no los tengo acá, esos ejemplos los tengo acá. Entonces tienen que confiar en mi memoria, porque solamente anoté un par de ejemplos, pero resulta son como 7 u 8 o más. Entonces, con la ayuda de Dios espero recordar los ejemplos que se van a presentar. Ok, entonces, digamos, y de pronto algunas propuestas, algunas alternativas de manejo de esta situación, porque es muy posible que la DIAN las acoja, o no la DIAN. Aquí siempre decimos la DIAN nada. La DIAN lo que hace es ejecutar las leyes que el Congreso expide, o sea, claro, el Poder Ejecutivo tiene influencia, presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley normalmente se hace con los abogados de la DIAN y con otros externos y de pronto se convierte en una ley y así ya tiene efecto, digamos, coercitivo y obligatorio para que regule el tema que se vaya a tratar de regular. Entonces vamos a hablar a ver, digamos que esto se parte en dos. Hasta antes del decreto 2548 del 2014 y después del decreto 2548 del 2014. ¿Por qué hasta antes? Porque ese es todo el discurrir que ha tenido la teoría, o sea, la legislación contable y su efecto en materia tributaria. Yo no veo personas como de mi edad en el auditorio que hayan conocido, ¡ah, sí! Un gusto saludarte. Que hayan conocido
el decreto 2160 del año 86. Ese fue el primer intento que se hizo de legislación contable y que en aquella época mirábamos los efectos tributarios sobre eso y llegábamos a concluir que ese decreto 2160 del año 86, que realmente no operó porque, digamos, hubo cambio de gobierno y después se iba a legislar y se pasaron otras cosas, entonces contemplaba, de ahí se podía concluir, se podía colegir, que para lo no previsto en la legislación sustantiva, vale decir, en la legislación que regula los derechos y obligaciones de los contribuyentes y la forma como se tasan los impuestos, se aplicaba el decreto 2160. Esto se viene a hacer explícito con la expedición del decreto 2649 del año 93. Yo les sugiero a quienes les gusta estudiar y mirar estas cosas, que lo primero que uno tiene que hacer cuando vaya a estudiar una legislación es ver su naturaleza. Es ver su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Estoy leyendo una ley? ¿Estoy leyendo un reglamento? ¿Qué es eso? Entonces, ese decreto 2649, que para todos nosotros decimos que ahí se consagran las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, bla, 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 lo que hace es reglamentar a la contabilidad. Si ustedes cogen, dice decreto 2649 del año 93, por el cual se reglamenta la contabilidad mercantil. Dice, bueno, sí, bonito, pero ¿eso qué tiene que ver con impuestos? Sencilla y llanamente, yo te voy a pedir que te adelantes a donde está el 773, búscalo ahí mientras yo hablo, ¿sí? Sencilla y llanamente, resulta que para efectos fiscales, fíjense usted, esto sí es imperativo conocerlo, o sea, para quien vaya a estudiar impuestos es imperativo, o sea, no se permite ni se perdona que esto no se sepa, ¿correcto? Dice, para efectos fiscales la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título cuarto del libro primero del Código de Comercio. O sea, para efectos fiscales ya se introduce de plano que la contabilidad de los comerciantes regulada por el Código de Comercio se incluye con todo el valor legal que eso tiene. A ver, digamos haciendo un poquito de memoria, el Código de Comercio es el decreto 410 del año 71, se llama el nuevo Código de Comercio. En esa época era nuevo, ¿no? Entonces en su título cuarto se regula todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Todo lo que tiene que ver con contabilidad, y fíjense que el legislador es sabio, el legislador tributario, y claro, digamos que este artículo 773 del Estatuto Tributario, y no hay una norma anterior porque el Estatuto lo que hizo fue compilar cosas, que lo trae y lo incorpora de plano. O sea, todo lo que se diga en contabilidad mercantil está incluido para efectos tributarios. Eso es lo que se quiere resaltar ahí. De resto, pues la carreta de qué es lo que incluye, cómo se debe probar, todas esas cosas, si vale la pena lo mencionamos o no. Pero eso es lo que es importante ahí. Entonces, devuélvete a donde vamos. Yo me voy a ir también por acá. Claro. Ok, entonces, vienen disposiciones. En el decreto 2649, ayer revisando mis notas, me encontré más o menos en el artículo 3, algo que dice que tiene que ver para la tasación y determinación de impuestos. Les cuento que después de como 20 y pico de años de haber estudiado esta materia, es la primera vez que encuentro esa norma y me llama la atención porque lo que hace es ratificar y digamos, reafirmar lo que se está planteando en esta hipótesis. Entonces ya nos queda claro que las normas de contabilidad y normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, incluidos en el decreto 2649 del año 93, vigente hasta el día de hoy, tienen efectos tributarios y tienen efectos tributarios subsidiarios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando miremos ejemplos nos vamos a dar cuenta, la legislación tributaria a veces regula de manera específica temas contables. Yo no sé si lo han reparado, pero lo vamos a ver, y la legislación tributaria regula de manera específica temas contables. Quiere decir que aquello que no regule, pues entonces está regulado por el decreto 2649 y ese es su efecto tributario. Esta referencia al decreto 2075 del 92
realmente eso tenía que ver con ajustes por inflación que se acabaron, pero ahí de manera expresa sí se dice que para efectos fiscales la contabilidad tiene efectos en la medida en que la legislación tributaria no consagre el tema de manera específica. Ahora viene la nueva era. ¿Qué llamamos la nueva era? La era de las normas internacionales de contabilidad, IFRS. Eso es lo que llamaríamos la nueva era. Y está previsto en la ley 1314 del año 2009. Esa es una ley de intervención económica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado interviene, a ver, de acuerdo con nuestras normas constitucionales y nuestra constitución, que es constitución política, correcto, es política, es la política del Estado como tal, la economía es libre. La economía es libre dentro de los límites del bien común. El Estado puede intervenir para cosas, para regular situaciones que sean del interés general, de todo el mundo. El Estado puede intervenir para eso. Entonces la ley 1314, lo primero que uno tiene que concluir es que es una norma de intervención. Y mediante esa norma de intervención, ¿qué se hace? Pues regular toda la materia contable para efectos de acomodarse a los estándares internacionales y supuestamente hacer este país más competitivo con esta herramienta, es una de las herramientas para poder hablar todos más o menos el mismo lenguaje. Pero viene digamos, eso presentó un pequeño problema, y es que el artículo cuarto, si me buscas el artículo cuarto de la ley 1314 de manera expresa, o sea, aquí estamos revolviendo temas, estoy tratando de darle claridad y de darle, ¿qué les digo?, agilidad para que ustedes lo comprendan. Entonces, el artículo cuarto decía independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la contabilidad. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, que vimos que es de intervención, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. Pues los colegas abogados del Instituto Colombiano de Derecho Tributario dijeron, aquí tenemos un problema, y es que el problema que hay es que ese artículo cuarto es de una ley. Como señalaba Camilo antes, estamos ante una ley que tiene igual valor que las leyes ordinarias. De hecho, esto es una ley ordinaria, sino que es una ley de intervención, versus la legislación tributaria como tal, el estatuto tributario, que también es una ley. Entonces, hubo personas que pensaron en su momento que por esta vía se podía legislar en materia impositiva, por esta ley de intervención en los desarrollos de la ley de intervención. Entonces, un colega del Instituto Colombiano de Derecho Tributario demandó la constitucionalidad de la norma porque en su entender se violaba el principio de reserva de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes de impuestos tienen una forma de expedirse y manejarse y no se puede expedir por una ley de estas. Entonces, estoy corriendo un poquito, pero les cuento, la decisión en sentencia C-1018 de noviembre 28 del 2012, dijo, la Corte en su sabiduría dijo, no, perdóneme, aquí no hay, ese problema no está porque sencillamente lo que va a hacer las normas de intervención en materia tributaria para todo lo que tiene que ver con estándares de contabilidad es, uno, tener efecto cuando tenga remisión expresa, o sea, tiene que tener remisión expresa la norma a esa disposición contable, digamos, IFRS o NIF hoy día, o cuando esa disposición, digamos, la legislación tributaria no llene el vacío que se presenta, se llena con esta disposición. Eso se me parece mucho a lo que el decreto 2649 planteaba y a las conclusiones que nosotros planteábamos en el 2649. Lo simpático acá es que, siendo una ley, que todavía yo no lo puedo entender y en mi condición también de abogado no lo puedo entender, siendo una ley, es una ley que por decisión del juez, que es la Corte Constitucional, tiene efectos de carácter reglamentario, no de ley. Es eso, tiene efectos de carácter reglamentario, o sea, subsidiario, le da preponderancia y prevalencia a las disposiciones de tipo tributario específicas y estas como complementarias y accesorias. Ese es el entorno
en el cual llegamos y digamos que se arma todo un debate porque dice, bueno, entonces ahora todas las... y escándalo, porque nosotros somos especialistas para eso. Si ustedes recuerdan alguna vez una obra de García Márquez que se llama Presagio y que fue filmada, entonces se decía que algo terrible iba a pasar en ese pueblo y todo el mundo empezó a comprar comida y a acaparar, y no iba a pasar nada. Pero la gente lo que hace es que por su miedo y su temor hace que pasen cosas malas. Eso es lo que, el efecto que se genera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la ley 1607 del año 2012, y si ponemos donde empieza la ley, el título, ¿no lo buscas? Búscalo ahí donde está, dice, por la cual no sé qué diablo se hace. Entonces lo que dice es que por la cual se expiden normas en materia tributaria, ok, y se dictan otras disposiciones. Esa ley nos parte en dos, porque nos dice, mire, no peleen tanto. Durante 4 años las bases fiscales que ustedes conocen hoy día y con las cuales van a trabajar, se van a mantener inalteradas, o sea, no se van a cambiar. Quiere decir que después de 4 años y experimentado un proceso de investigación, de estudio, de análisis, hecho por las autoridades competentes, léase algunos ministerios, y con ayuda de la DIAN, vamos a mirar qué efecto, o sea, qué sucede exactamente con IFRS y las informaciones de tipo contable ya en IFRS para ver cuáles son los efectos que podrían tener. ¿Correcto? ¿Cuáles podrían en el futuro? Porque ¿qué quiere decir? Que eso se tiene que hacer, presentar un proyecto de ley al Congreso, el Congreso es pedir la ley y decir, mire, para tales casos pueden tener tales efectos, nada más. Pero eso es decisión del legislador, eso no es decisión administrativa, no es decisión de nadie, es decisión del legislador. El legislador válidamente podría decir, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar esas normas para efectos fiscales, no me interesa. Y por varias razones que, digamos, colateralmente se pueden, digamos, de pronto adelantar. Y una de ellas es que la fiscalización tributaria se va a facilitar por lo que vamos a ver y por la adopción de IFRS, pues para efectos contables la fiscalización se va a facilitar. ¿Y por qué se va a facilitar? Porque IFRS trabaja sobre 2 bases muy claras. Uno, principio de sustancia o esencia sobre forma. O sea, hecho económico y cómo se refleja. Eso es uno. Sí. 2, sobre políticas que hay que adoptar y revelaciones sobre las transacciones. Las revelaciones para IFRS son demasiado prolijas, precisas, amplias, de tal suerte que un fiscalizador tributario que medianamente entienda de esto, sencilla y llanamente lo que hace es mirar qué le revelaron y por ahí se va. Y eso, digamos, cuando tengamos libro tributario, pues eso va a ser todavía mucho más sencillo. Ok. Entonces viene nuestro famoso decreto 2548, yo no sé si voy corriendo como mucho, pero bueno, no importa. Le damos más prevalencia a los casos que a la teoría. ¿Sí? Nuestro decreto 2548 dice por el cual se reglamentan los, artículo 4 de la ley 1314, que ya lo acabamos de mencionar. Artículo 165 de la ley 1607 del 2012. Que ya lo acabamos de mencionar, que es el que dice que hay un periodo de suspenso o de letargo para efectos de que los nuevos estándares, o como llaman ahora, nuevos, ¿cómo es que, perdón, voy a acudir al soplete un momentico. ¿Nuevos qué? No, eso es de concepto. Aquí están. Porque es que así los bautizaron, podían decir IFRS, International Standard Reporting. Nuevos marcos técnicos normativos, eso es como lo llaman ahora, nuevos marcos técnicos normativos para efectos fiscales, esa es la palabreja que se inventaron. Entonces, ese decreto 2548 tiene sabiduría, tiene lógica jurídica, tiene, yo diría, claro, esto ya no es un tema que se está discutiendo, ni siquiera desde el año 2009.
Es que si ustedes recuerdan, en la ley 550 de 1989, no, sí, en esa ley había una norma que proponía que se recogieran los estándares internacionales y se adaptaran para la legislación contable en Colombia. O sea, eso no es nuevo. Estamos aquí hablando ya cosas demasiado viejas. Entonces, este decreto 2548 también reglamenta a los artículos 773 y 774 del Estatuto Tributario, que como habíamos anotado anteriormente, tienen efecto fiscal, porque fueron incorporados directamente, incorporaron directamente la contabilidad mercantil para efectos fiscales. Entonces han hecho un trabajo, yo diría, completo y juicioso. O sea, un trabajo que está, es que uno cuando mira una disposición, lo primero que uno tiene que ver, además de qué es lo que está haciendo de fondo, o sea, como en este caso está reglamentando, qué es lo que está haciendo también de forma. Y entonces, porque ¿qué pasa? Uno podría entrar a demandar un decreto de estos, a ver si se cae por exceso de potestad reglamentaria, por otras situaciones de tipo legal, pero yo a este no le veo. Yo realmente no le veo, ni veo que se estén plasmando en su texto normas contrarias al ordenamiento tributario y legal como un todo. Entonces uno diría que una demanda, por decir algo, por exceso de potestad reglamentaria no cabe. Pues la potestad reglamentaria es una de las funciones que tiene el presidente de la República, ¿no? El Poder Ejecutivo Constitucionales, para decir cómo se aplican las leyes que se expiden, en caso tal de que requieran reglamento o que haya pasajes, digamos, ambiguos, poco claros, que, digamos, a través de un decreto reglamentario se llega a decir cómo se maneja. Lo que pasa es que a veces los decretos reglamentarios se exceden de la ley y por eso se demandan. De la ley que reglamentan, ¿no? Aquí las leyes reglamentadas son, se repite, artículo 773, 774 del Estatuto Tributario, el artículo 165, que también es del Estatuto, y la ley 1314. Y entonces, en ese decreto se van a plantear como dos cosas. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Ahora sí sigue porque yo voy a improvisar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, oiga, necesitamos controlar y poder verificar diferencias. ¿Diferencias entre qué? Entre los nuevos marcos técnicos normativos contables y la legislación tributaria. Eso necesitamos que sea absolutamente claro para transparencia, para fiscalización, para ese tipo de cosas. Y es más, se plantea como un plan piloto en el texto del decreto, en donde se dice que la DIAN por un tiempo va a seleccionar unos contribuyentes, yo diría que con un poquitico de dedocracia, para ver quiénes deben empezar como a manejar esto para efectos de estudio y de propuesta de validez jurídica tributaria de las IFRS. Entonces, llega y dice, bueno, lo que tenemos que ver es controlar diferencias, y diferencias entre la parte contable llevada de acuerdo a los nuevos estándares técnicos de contabilidad con la legislación tributaria. Y el texto del decreto plantea una situación, dice, oiga, ¿cómo lo hacemos? Dice, pues fácil. Hoy día, y aquí sí quiero que me ayuden ustedes un poquito, hoy día el decreto 2649, dentro de sus grupos de cuentas de orden, tiene unas cuentas de orden que se denominan fiscales. ¿Ustedes recuerdan las cuentas de orden fiscales? ¿Las manejan? Nadie, casi nadie las maneja, muy poquito. Y esas cuentas, su labor es conciliatoria entre las cifras contables y las cifras fiscales. Pero uno pregunta, bueno, ¿y dónde están las cuentas de orden? Ahí está, debería estar cualquier conciliación de cualquier tipo, y no están. En la práctica, bueno, la DIAN tampoco ha exigido eso como elemento probatorio para ver que por lo menos estén en las cuentas de orden fiscales las diferencias. Y la verdad es que todos nos hemos hecho ahí como se dice acá, los de la vista gorda, y no las hacemos. Y no las hacemos ni siquiera de forma ni con la revelación que tendrían que tener. Ok, entonces en el decreto 2548 dice, mire, hay una primera forma. Si usted no tiene muchas diferencias, pues puede trabajar como si tuviesen unas cuentas de orden fiscales, y ahí me plasma las diferencias.
Lo que pasa es que todas las diferencias deben ser registradas, absolutamente todas. Bueno, hay una tolerancia, si se puede llamar así, que viene del mismo decreto 2649 y es aquella que se refiere al hecho de que las transacciones homogéneas se pueden registrar en periodos de un mes. Pero para estos efectos no se recomienda porque, a ver, este registro de diferencias va a tener un valor importantísimo y es ni más ni menos que es la prueba de las cifras informadas en la declaración tributaria, es eso, ni más ni menos la prueba de las cifras informadas. Yo les ruego el favor de que me hagan cuando tenga que cortar, porque yo me estoy extendiendo mucho y estoy saliendo de mis parámetros, ¿ok? Entonces digamos, la teoría es que si tiene pocas diferencias, pues hombre, manéjelo, puede ser por cuentas de orden. Si tiene muchas, regístrelas absolutamente todas. ¿En dónde? Pues en la contabilidad subsidiariamente, o vamos a ver lo que es el libro tributario, si tiene muchas. El hecho es que las pueda probar. ¿Qué cualidades debe tener esa información? Esa información debe ser veraz, debe ser confiable, debe ser exacta. Porque como quiera que son los hechos económicos que dan origen a los impuestos. ¿Me explico? Debe primar el principio de esencia sobre forma, que es una de las cualidades de la información contable. Digamos, para los abogados también, sustancia sobre forma. O sea, debe ser, y fíjense que hay un problema aquí, hay un problema acá, y es que, digamos, ese registro auxiliar no se registra en ningún lado. No se registra en ningún lado, o sea, nosotros sabemos que por una ley del año 2012 ya no se requiere registro de libros oficiales, pues mucho menos un libro auxiliar, y de tanta importancia que es el libro que va a tener prueba, va a ser la prueba. Entonces, digamos, le dicen, bueno, si usted no quiere hacer eso, pues haga otra cosa, coja un libro auxiliar y lleva el libro tributario, y ese libro tributario puede tener varias características, digamos sustancialmente 3 formas de llevarse. Entonces, la que más nos gusta, la que, digamos, pensamos que se debe, yo pensaría, que no los quiero influir, pero que sobre todas las cosas, es la opción B. Y es la que tiene que ver con las bases fiscales, o sea, de las bases fiscales, usted llega a su declaración de renta. O sea, hace muchos años, cuando trabajábamos en la DIAN como auditores externos, nosotros hacíamos unas hojas de trabajo. Eran unas técnicas que se traían de la misión ahí de cómo hacen los gringos fiscalización tributaria, y era como simple, ni siquiera habían computadores, era calculadora, y hojitas, ¿no?, de análisis, y hojitas de análisis, donde básicamente en esa hoja de trabajo se tomaban las cifras contables y se llegaba a las cifras fiscales y haciendo los ajustes que fueran procedentes y pertinentes en cada circunstancia específica. Pues esto es más o menos lo mismo, Entonces, en este libro, que es un libro auxiliar que no lo registra en ningún lado, pero que su valor probatorio es súper importante, pues tiene que estar soportado por todos aquellos documentos, y yo les invito para que, si lo quieren anotar por ahí, les sirva, que es el artículo 59, inciso segundo del Código de Comercio, en donde les dice cuál es la contabilidad como prueba, qué tiene eso que tiene que tener. Entonces, tiene que tener un comprobante que se hace previamente al registro de la operación, tiene que tener unos documentos de orden interno y de orden externo que lo soportan, y eso tiene que estar registrado en el libro. Y todo eso se llama correspondencia, el mismo legislador lo llama así, que exista la verdadera correspondencia, porque quiere decir corresponder. Todo eso tiene que corresponder. Pues ni más ni menos es lo que vamos a registrar en el libro. En esa forma lo vamos a tener que llevar. Y vamos a tener que registrar absolutamente todas las diferencias entre la contabilidad llevada de acuerdo con los nuevos estándares y nuestra legislación tributaria vigente. Es un ejercicio bien bonito. Y además es un ejercicio relativamente fácil. Pues requiere que la persona pues conozca impuestos, conozca contabilidad, tiene unos prerequisitos para poderlo hacer bien, ¿correcto? Y obviamente tiene que conocer estándares internacionales de contabilidad. Y en esa forma se lleva el libro. Ese libro le va a servir como medio de prueba
en las controversias suscitadas con la misma administración en la vía, lo que llamábamos antes la vía gubernativa, o en sede administrativa, o en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ustedes pondrán cada uno, o sea, no hay software para eso, o sea, eso es libre. Cómo se lleva también es libre. ¿Ante quién se registra? Ante nadie. Ahora, si uno quisiese decir, oiga, es que este libro, déjalo ahí. ¿Sí? Si este libro, digamos, ¿quién me lo va a auditar? O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si ustedes miran el artículo 581 del Estatuto Tributario, dice lo que se infiere o lo que se presume de la firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias. Y si ustedes miran esa disposición, ahora nos podemos devolver un poquito más. El artículo, creo que 9 de la Ley 43 del 90, se refiere a la presunción de lo que se infiere atestado y certificado por la firma de un contador público. Pero esa norma no nos sirve acá. Esa norma no nos sirve acá porque es una norma de carácter general, o sea, la que eventualmente podría servirnos es el 581 del ET, porque se refiere a la materia fiscal. Pero ahí hay una limitación, y es que los dos primeros incisos, lo único que hacen de esa disposición es certificar que la contabilidad se lleva de acuerdo a la técnica contable, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que refleja el verdadero movimiento, bla, bla, bla. O sea, no dice nada. El último inciso de la norma se refiere a que las retenciones se practicaron de conformidad con las leyes vigentes. Las retenciones registradas en el libro, de las operaciones registradas en el libro. O sea, yo no está certificando absolutamente nada más. Entonces, si a un revisor fiscal le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Certifíqueme el libro tributario. Pues, es decir, si me lo dicen a mí como revisor fiscal, yo le digo, me muero de la pena, pues no se lo puedo certificar, porque es que mi firma no tiene ese alcance. ¿Y de usted por qué me dice que su firma no tiene el alcance? Porque el artículo 581 del Estatuto Tributario no se lo da, no se lo da. Ni mucho menos el 9 de la Ley 43 del 90. Tendría que existir una legislación distinta que dijese quién va a certificar ese libro tributario como prueba. ¿Quién va a atestar para que ese libro tributario se considere prueba suficiente? Entendemos, registrando todas las operaciones como se tienen que registrar, con los principios de veracidad, realidad, etcétera, etcétera, y con los soportes adecuados. En esto hay que intentar varias cosas, digamos varias posibilidades de respuesta, y es que posiblemente el legislador, cuando se ve abocado a esta situación, tiene como una de dos opciones, pero uno ya sabe cuál coge. ¿Sí? Una de dos opciones es decir, bueno, si uno mirara dentro de la gama de los profesionales que hay en Colombia, muy seguramente, como son hechos económicos que se registran en el libro, será un contador público el que lo haga, muy seguramente. Pero no puede ser cualquier contador público. Tiene que tener una formación tanto en impuestos como en IFRS. Y ya empezamos a reducir el espacio muestral de los que pudiesen llegar a firmar. Pero como aquí somos tan olímpicos, pues sencillamente sacan una norma que dice que el revisor fiscal va a firmar eso. Y ya me la estoy imaginando. ¿Sí? Porque es que así siempre pasa en Colombia. Entonces, quién sabe hasta qué grado de especialidad podamos empezar a llegar. Ese es el famoso libro tributario. O sea, fíjense que ese libro se considera prueba, pero ojo, prueba si lleva todos los ingredientes que tienen que tener. Es decir, que entrar a desvirtuarlo también puede ser relativamente fácil, porque si yo, auditor de impuestos, llego a hacer una fiscalización y encuentro, digamos, el registro de diferencias entre contabilidad llevada de acuerdo a los nuevos estándares y no encuentro soportes, no encuentro documentación suficiente, pues se va a invalidar como prueba y esto va a ser muy grave que eso pase. ¿Correcto? ¿Cómo voy de tiempo? Ok, entonces ejemplos chiquitos. O sea, como yo les sugiero que ustedes adopten el sistema B, quiere decir que para efectos tributarios lleven su contabilidad con base en normas fiscales, entonces no voy a referirme ni a contable ni a solo fiscales. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi declaración de renta y en mi declaración de renta lo que debo tener son
patrimonio, que es el resumen del valor fiscal de los activos, ¿me entienden? Y el pasivo, pues las obligaciones exigibles en un momento dado. O sea, voy a desechar absolutamente todo lo demás. Y empiezo a mirar y encuentro que hay ajustes casi que desde caja y bancos. Es que yo me puse a hacer el inventario, me encontré con cosas demasiado simpáticas, porque para caja y bancos uno llega olímpicamente el saldo en contabilidad y se lo trae a la paja, no es así. Porque para efectos fiscales es el valor del saldo en bancos, lo que yo tengo en bancos. Entonces, si tengo cheques girados y no cobrados, me toca registrar, digamos, para efectos tributarios un pasivo. Ojo, el concepto habla de que esto se puede llevar por partida sencilla. La verdad, yo no creo. O sea, de pronto los contadores públicos tenemos un paradigma y es que pensamos que no hay sino la partida doble. Yo no sé, en alguna época existió la partida sencilla y habrá casos en los cuales sí aplique. Pero entonces nosotros sí tenemos que sacar nuestro saldo en bancos aumentado y por allá un pasivo con los cheques que yo no gire. Y vamos a hacer un recorrido muy rápido, vamos a ver si en 5 minutos lo puedo hacer. Cogemos inversiones. En las cuentas de inversiones, entonces uno encuentra que si hay algo casuístico en la legislación tributaria son las inversiones. Dice, las acciones se declaran tal, los bonos se declaran tal, y usted tiene una generalidad en su contabilidad. Es más, las inversiones en partes relacionadas tienen el método de participación y eso para efectos fiscales no aplica. Entonces usted tiene que ir como cotejando, digamos, las normas expedidas de acuerdo con IFRS, con la legislación que va a aplicar para efectos tributarios en Colombia, 2649 y la ley. Y encuentra así, digamos, y encuentra que hay muchas diferencias. En inventario sí que hay. En inventarios está, por ejemplo, yo para IFRS no puedo cargar, bueno, debitar, no puedo sumar, si me permite el término, diferencia en cambio. Para efectos tributarios el artículo 80 es mandatorio en que lo hagan, en la medida en que yo tenga los activos en el inventario lo tengo que hacer. Para efectos tributarios yo no calculo el valor neto realizable, o sea, digamos que para 2649 si hago una provisión, el costo del precio de mercado es más bajo, pero digamos tampoco es que le quite descuentos en compras ni nada, eso para IFRS no va. Entonces, o sea, hay que saber de todas las cosas un poquito, ¿sí? Digamos, la provisión de inventarios para efectos fiscales no va. Aquí el ajuste del valor neto realizable al costo, pues va para IFRS. Entonces, todas esas cosas las tengo yo que tener en cuenta. Digamos, en la determinación del costo, fíjese que nosotros hace años hacíamos una cosa que se llamaba el método LIFO por índices en cadenas, yo no sé si alguien lo recuerda, y eso daba una diferencia en el costo de ventas fiscal grande en relación con lo contabilizado, eso se desmontó, pero para IFRS el método LIFO no se aplica, para efectos tributarios podría aplicarse, ¿sí? Unidades de, digamos, FIFO, LIFO, promedio, identificación específica, ese tipo de cosas se aplican para efectos tributarios. Y seguimos corriendo, o sea, ya me tocó apurarle, y seguimos mirando, digamos en lo que tiene que ver con propiedades, planta y equipo activos fijos, nosotros encontramos que las normas fiscales dicen que es el costo, y que la depreciación es sobre el principio del costo. Aquí, para IFRS, seguramente yo tengo que calcular mis activos a valor razonable, generar de pronto, o en el otro resultado integral un ingreso, entre paréntesis no gravable, porque hay quienes dicen que sí, ¿no? Yo he escuchado eminentes colegas, ay Dios mío, perdón. Entonces, porque es que no, la discusión no se termina todavía, yo pensé que ya se había terminado. Entonces, calcular la depreciación por el método que más me refleje la realidad económica. Para efectos fiscales la depreciación es línea recta o reducción de saldo, nada más. Cualquier otro sistema de reconocido valor técnico tiene que ser aprobado por la DIAN. Y hay diferencias, digamos que también ha habido pereza legislativa. En cuentas por cobrar, digamos, en el rubro de deudores, sencilla y llanamente le dicen, no, ¿sabe qué? Mire la provisión que pueda ser razonable.
digamos para IFRS nosotros tenemos el deterioro de la cuenta, o sea, las cuentas que estén casi perdidas. Nosotros no estamos enseñados a registrar ingresos por la tenencia de esas cuentas que se han demorado un poco en pagarnos, en el estimar el interés que estuviésemos perdiendo, que hace parte del deterioro de la cuenta, o contrario sensu, del pasivo que tenemos sin que estemos pagando intereses donde estamos ganando realmente plata, y que es el principio de los ajustes por inflación, que no es materia de esta charla, pero es eso. Entonces, y uno sigue, y por ahí hay una norma, esa sí, ustedes si la quieren copiar, creo que es el parágrafo del artículo 67 por allá, del Estatuto Tributario, que habla de una cosa que llaman provisión de obras de urbanismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a hacer ventas de inmuebles, antes de la terminación de las obras, yo puedo contabilizar, y me dice la norma de una manera muy coqueta, con cargo a costos, nosotros hablábamos en esa época de cargos, eran débitos, una provisión para efectos, y llevarla al costo de ventas, por Dios, deducirla en el primer año. Y lo hemos hecho para efectos de planeación fiscal. Eso es un parágrafo que está por ahí olvidado, pero que está vigente. Está vigente. Y uno puede seguir así y se encuentra por el lado de los ingresos con cosas simpáticas. Se encuentra también, por ejemplo, en el cálculo de ventas a plazos o por instalamientos, que básicamente se requiere que sea contabilidad de causación, pero el ingreso se estima por caja, es sobre los efectivamente recibidos por cada contrato. Y el costo que se solicita es el imputable a los ingresos recibidos, una proporción que exista entre el costo total con el ingreso total, más o menos esa es como la historia. Lo que queda, se queda como una cuenta de producto diferido. Y le dice la legislación tributaria dónde está esa cuenta y cómo se lleva. Caso simpático, el del leasing. El del leasing, si ustedes han reparado, la norma dice que para efectos fiscales y contables, creo que es el 127-1, y nosotros pasamos así de agache y nunca leemos. Y si usted compara leasing con las disposiciones contables, se encuentra en el decreto 2650 en la dinámica de las cuentas, que lo debe registrar en una cuenta del grupo 16, intangibles. Resulta que no. Y entonces aquí hay algo que para los contadores va a ser difícil de aceptar, pero yo les digo, por favor, acéptenlo. O sea, ley come decreto, esto se llama la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Entonces la ley es mucho, o sea, ley, pues a no ser que sea un decreto de ley, toca mirar qué prima sobre qué, pero en términos generales la ley está por encima del decreto reglamentario. Entonces, si hay una ley como es el Estatuto Tributario, artículo 127-1, ni modo de aplicar el 2650 en las dinámicas de las cuentas 16. Y uno puede seguir así, y con esto voy a... ¿Un minuto? ¿Cero? Bueno, entonces les agradezco mucho, muy queridos.